Bienvenidos al seminario del Departamento de Física. El día de hoy tenemos el grato gusto de tener a la doctora Aurore Courtois. Aquí está, mira, aquí está escrito. ¿Cómo? ¿Courtois? Aurora Courtois. Courtois. Ok, perdón. Okay. El día de hoy nos va a hablar sobre los tres quarks, la estructura del protón. Bienvenidos a todos, a todo el mundo. Hola. Sí, los tres quarks que hacen un protón o un neutrón. Sí, se lo robé de un libro de niños, pero bueno. Pues les voy a hablar de lo que es el protón, básicamente. Porque si no saben o no saben lo que no sabemos sobre el protón, que son muchas cosas que no conocemos. Y para empezar, todo está escrito en inglés, pero un poco porque recicle un poco de pláticas y porque al final la física siempre es en inglés, pero lo voy a traducir. Bueno, es la materia tal y como la percibimos nosotros, pues hay una larga historia obviamente, pero vamos a hacerla breve porque si no nunca vamos a acabar. Y pues llegamos al momento en el que pensábamos que tenemos los átomos, los núcleos y los nucleones, y el protón es uno de esos núcleos, está el neutrón y el protón. Y aquí en algún momento pues la gente pensaba que pues eso era el bloque constituyente de la materia, hasta que pues pasaran otros eventos. Teníamos el protón, después descubrieron el neutrón, otras partículas como el pión, los kaones, los lambdas, ROS, y así como muchísimos. De hecho, alguien dijo algún día que se dejaría de dar un premio Nobel, o más bien se daría un premio Nobel a quien no descubriera una nueva partícula, porque había tantas partículas que la gente ya decía, no, otra partícula, ¿qué vamos a hacer con tantas partículas? Pues resultó que básicamente descubrieron una manera de clasificar las partículas, y eso se explicaba si el protón y el neutrón, o todos, estaban constituidos de otras partículas, que eran los quarks y los gluones. Así que el protón dejó de ser una partícula elemental, bueno, nunca lo fue, pero bueno, para nosotros, y pasó a ser una partícula constituida de quarks y gluones. Y eso lo descubrieron Gell-Mann, Zwicky y Niemann en 64, y ahí empezó lo que se llama el modelo quark, que básicamente Gell-Mann, ¿alguien ha ido a Alemania algún día? No, pues en Alemania se come algo que se como queso crema, pues se llama quark, es el nombre quark, es muy bueno. Y de ahí, el nombre venía de un libro de James Joyce que le gustaba mucho a Gell-Mann, me imagino, y que decía Three Quarks from Master Mark. Y así Gell-Mann dijo, también le gustaba el budismo, yo creo, porque se inspiró en el Eightfold Path y the Eightfold Way, ¿cómo se llama? El camino de 8 vueltas o algo así. Y básicamente propuso una simetría, que es SU3, que explicaba todo el espectro de los hadrones. O sea, esas partículas que teníamos antes son todos hadrones y todos están constituidos de quarks, de 3 o 2 quarks, según el tipo que va a ser. Entonces, esa simetría implica que son compuestos de quarks y gluones, y esa simetría pues los ordenaba, ¿no? Según, básicamente, proponía 3 quarks, el quark up, el quark down y el quark strange, y con eso podía hacer todo el espectro. Y ahí es cuando empezó básicamente lo que voy a discutir aquí, que es la teoría de la interacción fuerte, que es la cromodinámica cuántica, y en inglés es Quantum Chromodynamics, de color. Chromodynamics. Entonces QCD es así en español, QCD. Y básicamente empezó con eso. QCD van a ver que no es SU3, es otro SU3 de color, pero también es un SU3. Y pues ahí empezamos a un poco, una vez que supimos que los hadrones están compuestos de quarks, tenemos que ahora pues ver cómo están compuestos de quarks, cuáles son sus propiedades, cómo se mueven, cuál es su spin, todo eso, ¿no? Y eso es lo que todavía no sabemos muy bien. Y aquí tenemos, este es un póster que lo han visto por aquí, no sé si lo han visto, es el del Particle Data Group, hay un póster muy grande que dice las partículas y todo eso. Pues en el IFUNAM está, como hay 5 pósters de esos por el IFUNAM.
Y de hecho la traducción del inglés al español se hizo aquí en la UNAM. Y aquí tienen el protón, que está constituido de dos quarks up, un quark down, o sea, up es arriba y down es abajo. Y el neutrón es al revés, es dos down y un up. ¿Ok? Y eso es por las cargas, los que vamos a ver. Porque saben que el protón tiene carga 1 eléctrica y el neutrón pues es neutro, ¿no? De carga eléctrica. Y esto es una idea de los tamaños, pero es muy difícil de hacerse una idea de lo que mide más o menos. Pues como es tan difícil, pues aquí comparamos un poco. Eso es un perro que tenía un nombre que no recuerdo. Así es su nariz. Y ven que básicamente 1 centímetro. Y aquí el átomo es 10 a la menos 8. Luego aquí tenemos los nucleones. Y QCD, que es la cromodinámica cuántica, pasamos a 10 a la menos 13. Y ya casi no tengo pila aquí. O sea que es muy pequeño. Y entonces, pues, ¿por qué es importante conocer bien todo eso? Es porque todo, hasta el perrito aquí, están hechos de quarks y gluones. O sea que todo lo que, pues la materia que conocemos está hecho de quarks y gluones. O sea que tenemos que entender bien cuáles su propiedades, cuáles son. Y lo que sabemos de momento sobre el protón es que tiene carga eléctrica 1, más 1. Es un baryón porque está constituido de 3 quarks y no 2. Bueno, sería quark antiquark. Y tiene un spin un medio. Y eso de 3 quarks de valencia es porque los 3 quarks que representamos siempre son los que forman lo que es equivalente a la química, básicamente, bueno, que son los de valencia, son los que interactúan, son los que nos dan los números cuánticos, son esos 3 quarks de valencia. Luego voy a explicar que hay más quarks que eso, pero los otros quarks se llaman quarks del mar y no dan número cuántico, básicamente. Y su masa en GeV, en gigaelectronvolt, porque pues saben, energía, masa es lo mismo, porque en partículas C es igual a 1, y la masa es casi de 1 GeV. Y el protón es estable, es una de las únicas partículas así, de las que mencioné antes, que es la única que es estable, hasta ahora. ¿Y por qué sabemos que es estable? Porque pues todavía estamos aquí, si no habíamos decaído hace tiempo ya, y esperamos que no vaya a pasar, porque queremos estar aquí un buen rato de nuevo. Luego hay otras cosas que conocemos del protón, como su radio de carga, aunque sobre el radio del protón siempre hay todavía ¿cómo decir? Pues una discusión, todavía no sabemos muy bien cuál es su radio, ni la definición, ni el valor, porque hay varias definiciones o varias maneras de medirlo, así que eso de radio del protón todavía no se sabe muy bien, y tiene momento magnético también. Bueno, este es el póster que les mencionaba antes, pero aquí más grande, y eso básicamente clasifica las partículas y las interacciones que conocemos en el modelo estándar de partículas. Y ven, aquí tenemos los fermiones y aquí los bosones. Y básicamente son leptones y quarks. Y aquí nos interesan los quarks. Y como ven, tenemos el up y down, que mencionaba aquí antes. Una masa bien pequeña, eso voy a explicar un poquito más tarde. Y lo que es importante es ver que tienen una carga eléctrica fraccionaria. O sea que el quark tiene una carga de 2/3 y el down de menos 1/3. Si calculan bien, ven que 2 ups más un down hace 1. Y 2 down más 1 up hace 0, que es lo que nos sirve para el neutrón y el protón. ¿Ok? Y luego esta es la primera familia. La segunda es el charm y el strange, y la tercera es el top y el bottom. Y va creciendo en masas, como ven aquí. Aunque todavía no entendemos bien por qué son 3 familias y por qué esa jerarquía en las masas. Y luego en los bosones, que son los que en este caso miden la interacción, en partículas es así. En la parte de la radiación fuerte, lo que medimos es el color. Y el bosón de norma es el gluón porque es como glue, como que pega las cosas, básicamente. Y eso lo voy a explicar también a rato. Y no tiene masa y tampoco tiene carga eléctrica. Y aquí, como ven, la radiación fuerte pues actúa sobre el número cuántico de color, lo cual implica que las únicas partículas que tienen color son los quarks y los gluones. Y el que mide la interacción es el bosón de norma, es el gluón. Y eso es lo importante.
Bueno, una cosa importante que tenemos también que saber es la masa del protón. Les decía que es más o menos un HeV. Y si se acuerdan de la tabla, aquí está, la tablita, y si sumo dos masas del up más una masa del down, llego a ese número aquí. Y ven que hay una gran diferencia, ¿no? Es que tengo el protón que está hecho de dos quarks up y un quark down. Y aquí tengo una diferencia inmensa entre la suma y eso, ¿no? Y básicamente eso es lo que todavía no entendemos bien. Sabemos que el protón es un estado ligado, o sea que hay una energía de ligamento de los quarks, pero todavía no entendemos bien cuál es el mecanismo. Sabemos que es el confinamiento, que voy a definir un poquito después, pero no entendemos cuál es el mecanismo que hace que sea un estado ligado y que genere esa diferencia de masa. Para que entiendan mejor, esa masa aquí es lo que nos da el Higgs. Básicamente el 0.009 HeV es lo debido al Higgs, porque los quarks sin el mecanismo de Higgs no tendrían masa. O sea que Higgs nos da eso. ¿Ese mejor? Sí. Ah, ok, gracias. Te ve que eso es. Y todo eso, o sea que los 929... 29 que nos faltan es otro mecanismo que está totalmente debido a la interacción fuerte, y eso es porque el protón es confinado, y eso es lo que vamos a un poco discutir. Bueno, voy a explicar lo que es, y esa dinámica de confinamiento pues todavía no la entendemos. Si quieren un premio Nobel, chicos, adelante. Y es lo que quiere decir confinado. Lo voy a explicar, creo que es la siguiente. Pues confinado es como confinado, pero después lo voy a explicar. Creo que si no es la siguiente, son dos o tres más, ¿no? Y en imágenes también. Sí, pero hay más. O sea pues sí, el confinamiento. Eso significa que básicamente no hay quarks libres. De hecho, pues esa silla, esa mesa, todo está hecho de quarks y gluones, y no vemos quarks así libres en el ambiente, ¿no? No están libres es porque están pues justamente confinados, y es ese dibujito, bueno, esa ilustración casi artística de esas gomas aquí o resortes son gluones. O sea que los gluones llevan color y pues pegan los quarks juntos. Y como no hay quarks libres, hay energía normal, decente en la que estamos. Y básicamente eso se llama el confinamiento de color. O sea que la carga de color se une de tal manera que el hadrón sea blanco de color, o sea que no traiga color. Básicamente eso no es casual que sea así. Tengo aquí un azul, un rojo y un verde, y eso es una combinación neutra. O sea que eso es como si fuera un blanco. Y si tuviera aquí un mesón, un quark y un antiquark, tendría azul y antiazul, y eso me da algo blanco. Básicamente los quarks se combinan para que, los gluones pegan con color, entre comillas, de tal manera que no se puedan escapar. O sea que están confinados. Eso, encerrados, confinados. Y las partículas que conocemos, pues no tienen color. O sea que ese número cuántico de color, ¿por qué color? No sé, tenían que buscar algún nombre divertido y fue color. Pero básicamente todo lo que conocemos no tiene color. El color siempre se combina con otro color para dar algo blanco. Y eso porque los gluones también lo tienen, ¿no? Y eso es el confinamiento. Bueno, tal y como lo entendemos de momento, ¿no? Y básicamente es lo que decía aquí, es los bosones de norma. Aquí, pues el que más conocemos es el fotón, que es de la luz, o es la electrodébil en partículas, pero es luz básicamente. Y pues es lo mismo, ¿no? El fotón es lo que es el mediador de la luz, no tiene masa, no tiene carga eléctrica, y el bosón es igual, con algunas diferencias, ¿no? Y una de las mayores diferencias es que el gluón puede interactuar con un gluón y gastar 3 gluones. Así que, bueno, hay interacción gluón y, bueno, más de hecho. Y eso hace que haya una gran diferencia en la teoría. Pero básicamente es algo parecido. Eso es. Y eso ya lo expliqué antes, ¿no? Que la diferencia también es que la interacción fuerte solo actúa sobre el color y solo en quarks en gluones.
Bueno, otra imagen es del libro de... Básicamente es eso, ¿no? Siempre van juntos, los quarks siempre van juntos para formar partículas, bueno, hadrones que no tienen color. Siempre. Siempre, menos en el momento en el que en el HC ahí los golpean todos y en el micro milisegundo en el que, bueno, que es instantáneo, en el que hay una interacción, pero así es. Pues ¿cómo hacemos para estudiar mejor el protón? Porque el punto es que ese protón, como siempre están juntos los quarks, queremos estudiar los quarks, pero siempre están pegados, o sea que siempre están ahí y pues queremos ver ahí adentro del protón y tenemos que usar herramientas teóricas y también experimentales muy específicas. Lo primero que hay que notar es que en partículas, siempre que yo sepa, hay muy pocos problemas que se pueden resolver de manera exacta. O sea, casi todo lo que hacemos es perturbar, perturbamos todo. Y eso es un ejemplo de cuántica, porque es lo que mejor conocen los estudiantes normalmente. Tenemos un problema de valor propio, el hamiltoniano aquí con su estado, y aquí la energía. Y básicamente tenemos el hamiltoniano, el de la energía libre, la partícula libre, lo que sea, más la perturbación. La interacción básicamente normalmente la ponemos en un término aparte, y aquí ponemos la interacción, o lo que sea, ¿no? Y eso básicamente hacemos un desarrollo en Taylor, como en toda la vida, si y solo si lambda es pequeño. Lambda aquí es la constante que nos viene acá. Si tengo lambda pequeño, pues puedo hacer un desarrollo en Taylor. Eso es matemática pura. Y pues puedo entonces hacer eso, ¿no? El desarrollo de la función del estado aquí, del Kate, o de la energía. Y aquí por desarrollo, si lambda es pequeño, pues lo que va a dominar es el primer término. El siguiente puede ser relevante. Y los demás en teoría no tienen por qué ser tan importantes. Entonces lo que hay que hacer pues es estudiar la convergencia de la serie, del desarrollo, y la truncación también de cómo se corta la serie, ¿no? O sea que en un momento puedo decir, según el problema, es suficiente con que use el primer término o el segundo, no primero más el segundo, etcétera, etcétera. Pues en partículas hacemos lo mismo porque hay muchas interacciones cuya básicamente la cosa de acoplamiento es muy pequeña. Si es pequeña, pues hacemos Taylor, ¿no? Y eso pues funciona para el electrodébil, para las otras, pero en QCD, como lo voy a enseñar, no es siempre así. Entonces eso es lo que tenemos en cuántica, y aquí en QCD pues A es una cantidad, puede ser algo que nos viene de Lagrangiano, por ejemplo. Quiero calcular algo, puede ser calculando, llego a una sección eficaz o lo que sea, y veo que tengo A0, luego tengo un término en alfa S, que sería la cosa de acoplamiento de la teoría. Aquí el 4pi es por convenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que notan aquí es que alfa S, que es la constante de acoplamiento, depende de Q, y Q es una escala, es la energía. O sea que es la resolución, básicamente, como está escrito aquí. Y ven aquí, si fuera eso un microscopio, pues ya una resolución más alta, la energía más alta. Y cuando voy a muy alta energía, alfa aquí es muy pequeño, ¿no? Bueno, alfa partido por 4pi es aún más pequeño. Y ahí no hay problema, puedo usar ese desarrollo en Taylor, ¿no? Pero si voy a muy baja energía, aquí separa el dibujo, el plot a un HEV. Aquí veo que alfa no es tan pequeño. De hecho, si sigue aquí, falta una parte, pero va infinito. Aquí básicamente hay un polo, que se llama el polo de Landau, y va infinito. Entonces, en ese caso, ya no puedo usar el desarrollo en Taylor. Y eso es lo que es muy particular de QCD, es que tengo en un régimen aquí la libertad asintótica, que nos dice pues como aquí la interacción es muy débil. Si voy a muy alta energía, los quarks pues, son casi libres. Y es lo que se llama, ¿no? La libertad asintótica. Mis quarks son así libres, a muy alta energía. Pero nosotros vivimos aquí a baja energía, y como vivimos aquí, tenemos el confinamiento. O sea que básicamente es eso. Aquí es un premio Nobel de hace ya 13 años, ¿sí? Para libertad asintótica, y a muy baja energía, pues todavía no sabemos qué pasa, pero es el confinamiento. O sea que es nuestro mundo. ¿Y numéricamente? ¿En qué numéricamente? Resolver la ecuación cuando no se valen perturbaciones para saber qué hay ahí.
sí y no. Hay cosas como el látiz, por ejemplo, creo que la gente hace ese tipo de cosas con el lagrangiano, pero no, o sea, da números, puede dar números, pero no explica lo que pasa. Y por ejemplo, la masa de protón todavía creo que el látiz no llega a explicar ni a dar el número correcto. Me refiero a usamos perturbaciones porque no sabe uno cómo resolver la ecuación completa, pero sí puede resolver completamente numéricamente. No solo eso, es más complejo que eso porque hay un lagrangiano, ¿no? Pero después pueden pasar ¿qué quieres calcular? Unas seccioníficas, algo. El problema no solo es eso, es que cambias de grados de libertad, que es lo que voy a explicar después. Aquí tenemos quarks y aquí tenemos hadrones. O sea que hay un cambio de grados de libertad que al final, ¿qué vas a poner en tu ecuación? Pero entonces me estás diciendo que no has construido la ecuación que vas a resolver ni con perturbación. ¿Pero qué ecuación? Eso es lo que no... Supongo que la de valores propios. O sea, tú me dices que... no, eso era... A ver, era un ejemplo de cuántica. Perturbaciones porque no pruebas otra forma. Es lo que voy a explicar. Hay otras formas, pero no se puede resolver todavía. La gente que hace látiz o retículo, pues lo está intentando hacer, ¿no? Y ahí es, como dices, numéricamente, la ecuación, bueno, lo que van a calcular lo ponen de manera explícita, sin poner perturbaciones ni nada. También existe Schwinger Dyson, todo eso, pero todavía no llegan a explicar. De hecho, hasta la masa de protón todavía no, creo que no la sacan en el látiz. Una duda, hablas de la divergencia esta, no sé, cuando te vas a omega igual a cero se va, la divergencia de Landau. Físicamente, ¿qué significa? O sea, si me voy a energía igual a cero, acoplamiento infinito, ¿cómo entiendo eso? Energía cero no la puedo tener, ¿no? Digamos, No, es un artefacto de la teoría. Cuántico, tienes como una energía mínima. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay un problema en el desarrollo, o sea que es un artefacto del desarrollo en Taylor, así como lo pienso yo, ¿verdad? Luego hay discusiones sobre eso también, ¿no? Yo como lo veo y para mí lo correcto es que como hay un cambio de grados de libertad, de hecho pues tiene que cambiar todo el sistema de ecuaciones, etcétera, etcétera, pero es más complicado que decir que no es un sistema de ecuaciones, es el problema, el planteamiento cambia. Y entonces lo que se cree ahora es que hay una transición de fase y básicamente alfa pues va a una constante. Pero pues lo mismo, todavía no se puede probar del todo en el nivel experimental, tampoco el nivel de látiz. Hay un montón de cosas que se están haciendo. Pero para mí el polo de Landau básicamente es un artefacto del desarrollo pues perturbativo básicamente. Porque es lógico, ya no funciona, pues va a infinito, ¿no? Es un problema porque pues ya no funciona. Y eso. Y por eso, de hecho, los plots siempre los dejan hasta un Hef, porque después pues ya hay que cambiar de escala y todo, ¿no? ¿Y cómo se ve? ¿Cómo nos podemos imaginar lo que significa eso? Aquí la energía va subiendo y entonces la distancia baja y al revés. Aquí que estamos a muy alta energía, pues tenemos los quarks libres, que decía que no puede ser, pero están libres a muy alta energía por un tiempo que no es ni siquiera tiempo, ¿no? Es la interacción es instantánea, ¿no? Y a baja energía, pues aumenta la distancia, ¿no? Y entonces es como si tuviéramos una goma elástica y si la estiro, o sea que si quiero separar los quarks y los gluones, pues el resorte o la goma en sí, si quiero separarlos, pues va a ser más fuerte y va a hacer que se vuelvan a juntar. O sea, cuanto más los aleje, más se juntan. En cambio, cuando están muy cerca, pues ya están como libres. Y es aún más fácil verlo así. Tengo una cuerda, los separo y hay mucha tensión en la cuerda. De hecho, hasta hay modelos de cuerda para confinamiento. Y si los acerco, pues la cuerda está floja y están como libres. Así básicamente es como hay que entender las cosas. Así que aquí están confinados y aquí están libres. Entonces aquí son dos, pero son tres normalmente, ¿no? Obviamente. ¿Y esto qué significa? Pues de nuevo esta imagen, cuando alfa es muy pequeño, tengo todos esos quarks libres. O sea, hay 3 quarks de valencia y un montón de quarks del mar, que son como pares de quark-antiquark, y gluones también aquí, que forman el protón. Y aquí, a baja energía, tengo
un hadrón, ni siquiera quarks, es un hadrón, el protón. Y la fecha es el spin, ¿no? Y eso implica que tenemos un cambio de grados de libertad. Si aumento la resolución, pues paso de tener un hadrón, luego los 3 quarks de valencia, que decía antes, y cada vez que incremento la energía, tengo más pares que salen del vacío, ¿no? Y gluones que se radian y todo eso. Entonces aquí pues lo importante es entender el cambio de grados de libertad. Y eso es. Y eso implica que hay un montón de preguntas abiertas todavía, aunque no se lo crean, pero es cierto. Pues lo primero es hacer como pues imágenes, mapas, tomografía como lo llamamos a veces, en una dimensión, 2 o 3 dimensiones del protón. Del protón con spin, en tal configuración, otra configuración, todo eso. Así que estudiamos lo que llamamos tomografía de hadrones. Luego otra cosa que es muy importante y que no entendemos todavía es el spin de protón, spin 1/2, pero no conseguimos explicar ese spin en términos de los spines y momentos orbital angular de los constituyentes. O sea que hay experimentos que midieron la contribución del spin de los quarks y del gluón y todavía pues nos explica el 1/2, no llegamos a la suma. Y luego lo que a mí se me hace lo más interesante de todo en el problema del protón es la dinámica de quarks y gluones. O sea, dentro tenemos quarks y gluones. Eso es esta imagen, que el quark de valencia aquí, up, a baja energía, en realidad está hecho de más cosas, ¿no? Eso es lo que llamamos como un quark constituyente, que es una idea muy teórica, que no creo que sea así de verdad la naturaleza, pero ese quark está hecho a su vez de otros quarks de corriente y gluones. Y entender esa interacción entre los quarks y los gluones para formar esos quarks constituyentes es muy interesante también. Y eso pues es lo mismo básicamente. De nuevo es entender la transición, cómo evolucionan los grados de libertad de baja energía a más alta energía. Porque pues las ecuaciones son las mismas aquí. QCD nos da la teoría aquí. Ya nos da toda la teoría. El punto es que no entendemos bien todavía ni siquiera cómo describir un protón. No sabemos escribir el ket de protón con QCD. Sabemos describir solo eso. Aquí tampoco sabemos escribir y aquí tampoco. O sea que para escribir el estado, y por eso no conseguimos calcular, no sabemos escribir el estado del protón. Como lo escribimos, pues no sabemos. Y ahí hay trabajo y hay un montón de otras, sí. No sabemos porque no tenemos una forma en la cual podemos poner un hamiltoniano, o porque no sabemos bien los grados de libertad de la partícula que queremos describir. Tú puedes poner un hamiltoniano, pero sería un modelo. La teoría en sí, que nos da un lagrangiano, que pues puedes pasar de uno a otro si quieres. Ajá. La teoría está descrita en términos de quarks y gluones. Y no sabemos cómo pasar del grado de libertad de quark al escribir el protón. O sea, hay modelos, obviamente, y voy a hablar de algunos después. Hay modelos que dicen, pues tengo 3 quarks y pues ya, escribo mi ket, ¿no? Así 3 quarks. Okay. Hay otros modelos que describen, pero son modelos. O sea, que la teoría en sí todavía no nos dice cómo el lagrangiano que tenemos, cómo ese, tal como está escrito, cómo nos explica el protón. Pero la teoría es completa, solo que no la entendemos. No sabemos pasar de esos grados de libertad a esos. Solo en modelos. La teoría no. Ok, pero más bien es porque pasamos de un montón de partículas a un todo que es el protón, y ese es el problema de pasar de muchos grados de libertad, sí, al que uno nada más tiene 3 en este caso. Okay. ¿No hay rompimientos de simetría? Para el protón, está la simetría quiral, pero para el protón no afecta mucho. No. Lo que marca aquí no son simetrías, son más como cosas emergentes, como procesos emergentes, es el confinamiento, que no es una simetría, no es una simetría, pero es algo que podría ser parecido. Hay una escala de confinamiento que corresponde a lo que podría ser una escala de rompimiento de simetría, pero no es una simetría, y está la simetría quiral, pero para el protón es muy poco relevante. Altas energías han de pasar con el spin del protón. Es un medio, no importa, eso para alta energía pues no afecta.
Pero a la hora de romperlo. Es que no, el quark tiene un spin un medio. El quark libre, cuando ya está en mi alta energía, pues el spin es un medio y ya está. O sea que los efectos de momento orbital angular a mi alta energía pues ya no es tan importante porque el sistema, el punto, igual también después lo voy a mencionar, el problema del spin es que el protón cuando está confinado está a mi baja energía. Y obviamente hay un sistema en el que uno puede definir lo que es el momento orbital angular. Si uno va a colisiones a muy altas energías, pues ya da igual porque el protón ya va súper rápido y los quarks están libres, o ya no hay referencial para definir el momento orbital angular para que sea tan relevante. Tampoco es importante saber la suma de los spines y del momento angular de los quarks de alta energía. Lo que es importante es a baja energía, porque ahí pues está confinado, está quieto. Y también para entender de dónde viene, ¿no? Porque pues parece ser ahí trivial, ¿no? Pues tiene que ser pues aquí, como dicen, ¿no? Es que conforme vas estirando, como tú decías, el confinamiento, o sea, cuando tú tienes tu pozo de potencial y lo vas haciendo cada vez más grande, la interacción entre los quarks a bajas energías, pues va a cambiar. Es muy grande, sí. Y entonces ese cambio debe ser entonces una transformación, un cambio de fase. Sí. Debería ser entonces entendible. ¿Tú quieres en términos de peras y manzanas, como la ecuación de Clapeyron? Una transformación de fase. Pero la gente no lo ve todavía así, yo lo menciono así, pero no es... Hay gente que lo estudia más bien al revés, el de confinamiento en el plasma de quark y gluones, es lo que están estudiando, ¿no? Y ahí lo ven como el diagrama de fase de QCD. Yo pienso que es algo parecido aquí, pero no es transición de fase como se ve en estadística, es un cambio de grados de libertad. Y ahí pues hay ideas de cómo intentar escribir eso, pero todavía no se sabe. ¿Hay algún parámetro de ¿No me aquí? podrías decir por qué es lo que te hace pensar que ya está, que nada más nos falta explicar lo que ya está? ¿Cómo sabes eso? O sea, nada más para que me des una idea. De lo que falta, todo eso analiza de lo que falta. Está granjeando, pero no saben cómo explotarle lo que le quieren explotar. ¿Eso cómo sabe? Que ya está todo escrito en ese lagrangiano. Porque así es la teoría. Sí, pero... Y porque funciona muy bien para todo. O sea, que describe todos los fenómenos. Y Con nada más QCD. puedes describir cómo pasar de muchas particulitas a una sola. Es eso. Entonces es lo que quería saber. Sí. Bueno, y todo lo que implica, ¿no? El spin, todo eso. Básicamente la estructura del protón en sí todavía no se entiende muy bien. Y luego, pues, es de interés o no es de interés, depende mucho de lo que opina la gente, ¿no? Para altas energías, pues no importa mucho. Pues, sí, hay un poco de influencia, pero tampoco es tan importante. Pero a nivel fundamental y para pues, las cosas que conocemos, sí es importante saber lo que pasa, ¿no? Pero el problema es eso, pasar de aquí, eso lo sabemos escribir, y aquí ya no. Porque las ecuaciones están en términos de esos grados de libertad y no de esos. Y eso pues es lo que antes era física nuclear, básicamente. Y lo mismo, física nuclear no tenía una teoría, tenía un montón de modelos y teorías, y ya empezó a tener problemas. Y mucha gente de hecho se pasó de nuclear a física hadrónica por eso, porque pues tenían ya todo un conocimiento de lo que pasa con nucleones y pasa algo parecido, ¿no? Pero lo de la masa es muy importante, o sea que el Higgs explica un por mil, ni siquiera un por mil de la masa. Bueno, y pues ahora ¿cómo hacemos para resolver esos problemas? Intentar, porque todavía no resolvemos todo. Pues primero por experimentos vamos a intentar acceder a esa información. Y esto imagínense que es un protón, así. Y pues voy a golpearlo con un fotón, mando mi fotón. Y si la función de onda del fotón es bastante, es decir, la frecuencia del fotón, ya estoy perdido, la frecuencia del fotón es baja, pues entonces pues no va a haber, va a atravesar el protón sin ver nada, ¿no? Y entonces en ese caso es lo que se llama, vamos a medir lo que son factores de forma. O sea, vemos la respuesta del blanco, que en ese caso es el protón, a una sonda que va a ser el fotón. Si en cambio la frecuencia, bueno, que es la energía, es más alta, mi fotón ahí tiene
tiene más alta energía, pues ahí voy a ver más lo que hay adentro, ¿no? Obviamente voy a resolver más y veo que dentro de ese protón pues hay peces. Aquí son quarks. Y resulta que también podemos decir que el fotón hasta puede pues, golpear un quark y ese quark sale. Pues no piensen así en términos de tiempo, porque eso pues no pasa en tiempo. Sale y enseguida se recombina con otro, ¿no? Porque tiene color y se recombina con otro con color y ya. Pero básicamente aquí tengo una interacción del fotón con el quark. ¿Ok? Eso es la idea. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es la versión más casi de gamas de Feynman, pero no del todo. Tengo mi protón aquí y mando el fotón, que viene el electrón aquí. Tengo un fotón y ese fotón pues golpea el quark y hay una interacción en el quark, que aquí vemos partones, que son los quarks y los gluones, y ya está. Y en mi experimento lo único que sabemos después vemos el electrón que sale. ¿Ok? Y todo eso se pierde. Y con esos experimentos que se llaman de difusión profundamente inelástica, o DIS en inglés, pues conseguimos medir ese proceso, que se describe, aquí tengo las electronéficas, en una parte leptónica, que es aquí, que la conocemos muy bien, y la parte hadrónica, que es toda esa parte de aquí. Y esa parte hadrónica que tenemos acá, pues contiene información sobre el protón, obviamente. Ese blob aquí pues es cómo están distribuidos esos 3 quarks dentro del protón. ¿Y cómo hacemos? Pues factorizamos eso. Eso es lo que tengo aquí. Con el teorema óptico tengo el cuadrado, ¿no? Y me sale esa cosa. Lo que decía, ahí el fotón golpea el protón, y aquí si voy a muy alta energía, si el cuadrado es muy alto, aquí sale un quark y el fotón interactúa con el quark enseguida se recombina con otro y ya vuelve aquí. Entonces tengo esa parte de aquí que quiero factorizar. La parte de arriba la conozco porque pues, es un fotón con un quark, es muy fácil de calcular, conocemos la teoría, y eso es perturbativo, ¿no? Y la información de abajo, que es cómo ese quark está distribuido y cómo sale del protón, es la parte no perturbativa. Y es la parte básicamente que nos va a dar información sobre cómo se suben los quarks en los protones. Y es lo que vamos a estudiar. Bueno, esa además nos da información sobre el confinamiento, obviamente, y es altamente no perturbativo. Eso es un ejemplo sencillito. Ven que aquí el protón no le puse spin, si no tuviera pues, algo más. Es un protón sin spin. Bueno, también tiene spin, pero no está polarizado, tiene spin. Y entonces, si quiero más información, puedo polarizar el protón de manera longitudinal, transversal, todo eso, y jugar con el spin del quark y ver cómo se combinan, ¿no? O sea que puede tener varias combinaciones de spin entre los del protón y del quark. Y eso es lo que me da la simetría de Lorentz, básicamente. Puedo definir los invariantes de Lorentz de ese objeto. Y eso es una de las únicas ecuaciones que voy a poner. Básicamente es eso, ¿no? Tengo lo que no puedo escribir, es el Bra y el Ket del protón con su spin aquí, ¿ven? Es lo que la teoría no me describe bien. Aquí tengo los campos de quark y aquí la interacción, en ese caso es vectorial, es gamma vectorial. Y lo demás pues no es muy importante. Y eso pues lo puedo parametrizar de varias maneras. Y aquí, como es vectorial, tengo un vector y tengo, aquí me da Pmu, que es la suma no es el momento del protón, y defino una cantidad que depende de x, que es el momento longitudinal, es la fracción del momento longitudinal del protón que se lleva el quark, que aparece aquí, y esa función es lo que básicamente nos va a dar la información que buscamos sobre el protón. Y eso se llama Pattern Distribution Function, o función de distribución de patrones, o PDFs. Son esas. Y bueno, en ese caso, esa que está aquí es esa, o sea que básicamente aquí no está procesado mi protón, y el quark tampoco. Así que la interacción a nivel de estructura de Dirac es gamma mu. Si pongo gamma mu, gamma 5 es para tener el spin. Aquí básicamente corresponde a, tengo un protón que se mueve de manera longitudinal. O sea que aquí va la dirección del movimiento, como ven aquí, se mueve así y lo polarizo en esa dirección.
como ven la flechita aquí, y quiero medir cuál es la distribución de quarks que están polarizados, que tienen spin, que van en esa dirección o que están antiparalelo a esa dirección. Y hago lo mismo a nivel tensorial, o sea que, bueno, que va a ser transverso, ¿no? Si aquí tuviera un tensor, se mueve por aquí el protón y lo polarizo así. Y aquí tengo 3 distribuciones de partones, que se llaman vector, vector y tensor. Y esas 3 son lo que se llaman la PDFs orden dominante, y que nos dan una cierta información sobre el protón. Si queremos aún más información sobre los hadrones, podemos hacer algo aún más divertido. Lo mismo que antes, tengo mi acuario ahí y voy a ver los peces adentro, y un pez sale del acuario y en vez de volver adentro, pues se combina con otro y forma otro acuario, más o menos, algo así. O sea que en vez de volver a caer aquí, se combina con otro y forma a su vez un acuario, que sería otro hadrón, que en ese caso sería un pión, por ejemplo. O sea que con el vacío, porque el vacío está lleno de partículas, este quark se le combina con algo del vacío y forma un hadrón. Y eso se llama hadronización o fragmentación. Y también es el espejo del confinamiento, básicamente. Es como el quark, cuando ya está libre por ese momento que no existe, o sea que ese milisegundo se vuelve a combinar con otra cosa del vacío para formar un hadrón. De tal manera que nunca haya algo sin color, algo con color, perdón, y siempre esté sin color. Y esto nos da algo parecido al nivel de diagrama de Feynman. Tengo el quark aquí que sale, y luego se vuelve a combinar y forma otro hadrón. Y eso pues es lo que se llama fragmentación. Y es lo que también estudiamos. Pues ya sabemos más o menos en qué experimentos, qué tipo de procesos podemos estudiar eso. El punto ahora es encontrar las observables relevantes para los problemas. Y a veces pues faltan observables también, ¿no? Por ejemplo, si queremos entender bien la distribución de los quarks dentro del protón, tenemos, por ejemplo, este experimento, pues casi siempre el protón va súper rápido, ¿no? Estamos en el LHC, por ejemplo, va súper rápido, entonces se contrae y hace una tortilla, se sabe eso por relatividad, y esta tortilla pues es un plano transverso básicamente, que va así, y están distribuidos estos partones ahí en ese plano transverso. Y yo veo, no pongan su ojo nunca, jamás, nunca en el HC, pero digamos que hay un ojo que es el detector, y aquí pues llega, y lo que vemos, lo que he descrito yo antes, es la parte que depende de X, que es la parte longitudinal. Esto vemos. Si queremos estudiar más cosas, necesitamos estudiar la componente transversa, o sea que el momento transverso de los quarks aquí, ¿no? Y esto me daría 3 dimensiones, o 3 variables, X, KX y KY, ¿no? Pero además de eso, ven que aquí ese quark está lejos del centro de momentos aquí, que se define de esta manera. Así que también puedo estudiar la posición transversa de ese quark dentro del plano transverso. Y esto me da dimensiones más, que es BX y BY. Y también puedo estudiar las correlaciones entre KT y BT, entre KT y X y BT y X. O sea que así tengo un montón de correlaciones que estudiar. Y al final algún día podremos tener algo que se llama como tomografía de 5 dimensiones, que no son dimensiones así, son espacio, sí, si uno quiere, pero es más bien de dependencias, en ese caso de variables. Y eso es más o menos lo que podríamos obtener. Aquí estudio la distribución en KT, todo eso está hecho en modelos, que después explico cómo hacemos. Si agarro un modelo para describir el Bra y el Ket de mi protón, quiero hacer aquí esa imagen en KT, KX y KY, y veo cómo se ven los quarks ups, si no tengo spin y que si tengo spin. ¿Ven la diferencia? Y aquí sería la distribución en BT, o sea que integro sobre los demás, ¿no? Todo integra sobre los demás. Para el quark up y el quark down, la diferencia. Y hacemos este tipo de cosas para tener ideas de lo que está pasando.
Luego el spin también es un problema en sí de escribirlo. Primero porque no hay solo una sola definición de cómo se descompone el spin. Hay por lo menos 2 familias, que dentro de cada familia hay más subdivisiones. Y esa es lo que se llama la canónica, esa es la cinética. Aquí delta sigma es el spin, la parte del spin de los quarks, que es lo único que tienen en común esas 2 descomposiciones. Tengo aquí la parte angular de los gluones, angular de los quarks, y aquí el spin de los gluones. Y aquí tengo, ven que no es la misma letra, es también la parte angular de los quarks, pero resulta que no corresponden tampoco, y tengo todo el momento angular aquí, no, es orbital angular, ¿verdad? Y angular aquí de los gluones. O como le llaman, la pizza de 4 estaciones y la de 3. Y bueno, esa es la cantidad que describí antes, en el que estudiamos cómo se distribuyen los quarks polarizados de manera paralela, antiparalela, el protón que está polarizado paralelamente a la dirección del movimiento, aquí, que se llama helicidad. Y esa helicidad para los quarks nos da delta sigma, que es el spin básicamente, y si fueran gluones nos da delta G para los gluones. Y eso se estudia en experimentos, y después le voy a mencionar. En cambio, esas cantidades, que es JG y JQ, pues sería la suma de estas 2, ¿no? Se puede sacar de funciones que dependen de BT. ¿Se acuerdan de las 5 dimensiones que teníamos? Puedo definir funciones que dependen de BT y ahí se podrían sacar. El problema es que esas son muy difíciles de sacar de los datos experimentales. Entonces, además que hay 2 definiciones, hay más problemas para sacarlo. Aquí la diferencia, pues la parte angular orbital, todos sabes que es R cruz P, y en partículas tenemos siempre el problema es que P es una derivada, y puede ser la derivada normal y corriente o la constante. Y aquí la diferencia entre las 2 es que aquí tengo el campo único y aquí no lo tengo. Y así que hay una diferencia entre el L cursivo y el L normal. Entonces, lo que la gente piensa, y también soy parte de esa gente, es que pues tiene que haber una relación entre las 2, ¿no? Y esa básicamente puede ser que hay una correlación BT y KT que nos da un problema de más dimensiones o de más variables. Tengo aquí 4 variables, más X son 5 variables. Y lo que podemos también pensar es que no solo es eso, puede ser un problema de 5 variables o un problema de 3 variables más presencia de una interacción con gluones. Y es la diferencia entre las 2 definiciones básicamente. Y ahora pues intentamos relacionarlas a través de esas cosas, cómo pasar de 5 dimensiones a un problema de interacción con quarks y gluones. ¿Y cómo estudiamos todo eso? Porque dije, pues hacemos tal y tal, pero hay un montón de niveles y aspectos de que ese nivel es perturbativo, porque pues no podemos usar la teoría de perturbaciones. ¿Qué hacemos? Pues lo primero y lo más importante son datos experimentales. Después usamos teorías efectivas o modelos. Y ahí pues sí, podemos obviamente en esas teorías efectivas y modelos describir el estado de protón. Por eso los usamos, ¿no? Y calculamos básicamente ahí la estructura de los hadrones. Intentamos usar modelos que sean lo más cercanos o más fiables o más cercanos a lo que conocemos de propiedades del protón o del pión, otra cosa, y lo cual implica poner dinámica, pero no siempre se puede, porque como se imaginan, el protón son 3 cuerpos, esos 3 cuerpos todavía no se resuelve, así que no es para nada trivial poner eso en el protón. Lo que también hacemos es algo entre la teoría y experimentos, es hacer fits, parametrizar, pues sí, son fits básicamente de los datos. Ponemos forma funcional, neural networks, lo que sea, y hacemos fits de experimentos. Intentamos entender esos fits a partir de las teorías, de la teoría efectiva o del modelo. Y luego lo que sería lo mejor del todo es hacer todo en primeros principios, pero no se puede, y lo único que tenemos es el látice retículo, que es lo único que es
se basa únicamente en primeros principios. Y de momento están calculando, pero hacen un montón de esfuerzos, pero todavía no llegan a explicar todo. Y estos son como todo ese conjunto de enfoques hace que podamos entender. Me falta Schwinger-Dyson también, que son ecuaciones para estados ligados que no son tampoco perturbativos y que intentan describir la estructura de los hadrones. Pues por ejemplo, los modelos, para que vean aquí, para el pión hay teorías efectivas porque son dos quarks, un quark y un antiquark, y en ese caso del pión, la simetría quiral juega un papel muy importante, así que ya sí hay ruptura de simetría y no hay problema, y se entiende muy bien. En cambio, pues para el protón son 3 quarks, y ahí es más problemático. Los primeros, como ven aquí, son, bueno, fechas ahí bastante lejanas, pero todavía usamos esos modelos, de hace ya 40 años. Ese es el modelo del intercambio de un gluón. Es no relativista, es un potencial, es un hamiltoniano básicamente, como lo ven aquí, y se resuelve la ecuación de Schrödinger y ya, se pone las interacciones que hagan falta, sí, ok, y se resuelve así. Los quarks en el BAG, el MIT BAG model, pues es algo parecido, no es parecido, es relativista, y en ese caso decimos que los quarks están confinados y están siempre confinados, pero lo que juega el papel de confinamiento son las cosas de contorno. O sea que es una ecuación diferencial en la que la ecuación de contorno básicamente hacen que los quarks estén confinados. Y de aquí sacamos básicamente la función de onda. Es importante que hay modelos, pero no hay que apegarse demasiado a los modelos. No hay que convertirse en el esclavo de su modelo. Eso vale para cualquier tipo de física, ¿no? Y para pintura también. Y ¿dónde estudiamos eso? Pues hay varios laboratorios. Está Jefferson Lab, el SLAC es uno de los primeros, COMPAS en el CERN, Hermes en DESY, en Brookhaven, ahí también se estudian un montón de cosas parecidas. Y si quieren comparar, por ejemplo, aquí en la PDF, en modelos obtengo unas curvas que dependen de X, y ven que con el tiempo, con experimentos, los fits de los datos nos dan algo diferente, pero con un error más o menos grande. Y ven que eso era en los 80s, 90s, y aquí pues hoy en día tenemos más información. Y estos son los que sirven para el HC, obviamente. Porque tenemos protón-protón, entonces pues ya es importante. El spin, donde estamos ahora, pues quería mencionar eso. De experimentos también de los fits, sacamos números para T del spin del quark up, del quark down, se conoce bastante bien, hasta el strange. Aquí tenemos como dos fits distintos, y ven que ya a la hora de dar un número para el spin del gluón, una colaboración me da menos 24%, y otra colaboración me da menos 240%. Y un error que obviamente llega abajo y arriba del edificio. Entonces aquí tenemos un problema ya con el spin del gluón. O sea que el nivel de experimentos todavía no podemos definir muy bien lo que es. Y luego para la parte del método angular orbital, pues la parte de L aquí, tenemos que usar todavía modelos y queremos identificar observables que nos puedan dar un número también, que se pueden sacar de experimentos. Y poco a poco aquí pasamos de algo en 5 dimensiones a intentar relacionar eso a interacción de quarks y gluones a 3 dimensiones, 3 variables más bien. Y pues eso lo hice con un estudiante de maestría cuando estaba en el CIMBESTAF hace un año o 2, y ahora pues tenemos como más proyectos todavía para seguir adelante con este proyecto y dar observables que se puedan de verdad medir para sacar ese numerito aquí. Luego algo que es muy interesante también es una PDF que está E, es una antes, pero es una que es de orden subdominante, y esa pequeña aquí E tiene algo muy interesante que se relaciona con una carga que se llama carga escalar del protón, y esta carga es muy importante para muchas cosas, sobre todo para física más allá del modelo estándar, y
tenemos datos, que son esos, bueno, eso es datos invertidos, datos interpretados. Tenemos 3 puntos experimentales. Y lo que habría que hacer ahora es usar todo lo que sabemos, como usar lo más que sabemos sobre esa función para dar provecho de los 3 puntos que tenemos aquí. Esa función tiene información sobre lo que decía la carga escalar, también sobre la masa de los quarks y también sobre la interacción quarks y gluones. O sea, 3 puntos para motor física. Obviamente aquí hay un problema porque pues, no podemos sacar tanta información de tan pocos puntos. Entonces, lo que habrá que hacer es esperar que haya más experimentos y mejorar nuestro conocimiento. Y aquí, por ejemplo, en Jefferson Lab, están haciendo ahora nuevos experimentos. Esperamos que también hay Bell 2, Bavaria no, y en Brookhaven, quién sabe, Brookhaven o Jefferson Lab va a ser el Electron Ion Collider y también habrá más datos. Por ejemplo, eso es el Jefferson Lab, trabajo mucho con ellos, por eso los menciono. Tendremos, en particular aquí en Class 12, tendremos eso, es lo que menciona, 3 puntos aquí que tenemos antes. Y esperemos tener como unos 10 puntos, que son aquí los rojitos aquí. Y con 10 puntos ya podremos, por ejemplo, pues empezar a sacar más información y usar al máximo de teoría para sacar información de esa función que les decía, que tiene información sobre la carga escalar, la masa de los quarks y la interacción sobre quarks y gluones. Todo eso en una función. Y eso es, espero hacer en los próximos años. Bueno, conclusiones, si se puede concluir algo. La teoría de la interacción fuerte es QCD, la Quantum Chromodynamics, y se conoce más o menos bien, más que por nuestra parte no perturbativa. La parte perturbativa es bien conocida, es lo que permitió de hecho llegar a sacar el Higgs, porque toda la parte de background es quarks básicamente. Y se conoce bastante bien. La parte no perturbativa es, como dice, pues tiene problemas porque no se puede calcular usando perturbaciones, pero un montón de fenomenología y un montón de ecuaciones de preguntas abiertas, ¿no? Que sería como la tomografía, la crisis del spin, porque se llama así literalmente la crisis del spin, que no sabemos describir el spin del protón. En modelos más o menos podemos explicar cosas, en fenomenología pues más o menos. Lo que nos falta, y siempre ese problema con la física hadrónica, es qué pasa, de verdad, cuál es el mecanismo, la dinámica del mecanismo que genera ese tipo de cosas que vemos. No la entendemos, porque solo a través de modelos podemos pensar, mi modelo me dice que es porque tengo manzanas, ¿ok? Pero la teoría, ¿qué te dice? Pues todavía no sabemos muy bien. Lo mismo con la transición de grados de libertad. En modelos no podemos explicar nada, porque mi modelo puede estar hecho una energía dada, está hecho de peras y manzanas, y quiero escribir manzanas con, no sé, con uvas. ¿Y cómo paso de uvas a manzanas? Pues no sé, ¿no? Y mi modelo no me lo puedo explicar. Y aquí, además de faltar todo eso, lo que además falta es motivaciones. La gente dice, pues ¿qué importa? Pero sí, es importante entender cómo pasas de un hadrón a un... Y eso es lo que todavía falta. Y ya acabé. En mi clásica, pienso por protón y pregunto, hay un radio de protón. Pienso, bueno, un radio, si tengo cosas embarradas por carga, masa y todo, un radio de la distribución de masa, yo no entré, puedo pensar, por ejemplo, en distribución de carga. Es más de carga. Cuando no entré, entonces se me ocurre, digamos, no sé, un experimento a la Rutherford, en donde mando electrones al protón y dependiendo del scattering yo puedo saber más o menos cómo está embarrada esa carga. Eso se sabe cómo está embarrada la masa, la carga o un radio de qué. Pues no te sale de carga, lo que se define, y hay observables para medirlo. El punto es, no es mi campo exactamente, pero según lo entiendo, es que hay 2 observables que se definieron para medir la carga del protón,
Y resulta que no dan el mismo número. Y ahí de nuevo es otro problema. ¿Por qué esas dos observables no dan el mismo número? ¿Por qué no corresponden? Ahí es todavía un problema abierto también. Pero no nada más del número de la carga total, sino de cómo está distribuida esa carga total. Me imagino que depende de todo, ¿no? Del spin, que va rápido, se va despacio. Sí, pero de ahí la observable depende también de eso, ¿no? Como uno define la observable es, pues, es a través de tal función que define tal y tal cosa. Así lo entiendo yo. ¿Y la carga se sabe cómo está distribuida para un conjunto de parámetros? No sé, eso no. O sea, yo no me imagino los quarksitos, ¿no? Pero tú dices, bueno, el quarksito tiene carga fraccionaria. Sí, no, así no lo hace, no, es que sería como... ¿Cómo se ve el experimento, digamos? ¿No? O sea, tiene 3 bonches ahí en donde esta cosa no tiene un poquito más de carga. No, es a través de una PDF, yo creo, es una función de distribución de partones. No sé exactamente cuál, en ese caso cómo lo definen, pero es a través de una de esas cosas, de esas PDFs, o factor de forma, usan más el factor de forma, y miden el factor de forma en tal y tal condición. ¿Cómo exactamente? Eso no sé exactamente. Pero sé que todavía hay problemas de definición porque hay dos experimentos con dos observables distintas, y entonces pues ya no conocen exactamente y no están de acuerdo entre sí. A mí todavía me quedó la duda. Entonces, la energía que le falta al protón para tener la masa que debería tener debido al confinamiento, pero ¿de dónde viene esa energía? ¿Quién sabe? ¿Los gluones? O sea, nos falta como 2 órdenes de magnitud. Sí. Ok. Entonces sigo teniendo la duda. Pues no es el único, yo creo. ¿Más preguntas? Por favor. ¿Son campos vectoriales o escalares? Pues depende. Cuando es en el régimen de bajas energías, ¿qué esperas? ¿Que sea un campo vectorial? ¿Un campo vectorial? No, ya no es campo. El punto es que el protón ya no se ve como un campo, se ve como... Es que según el modelo o según la teoría de fechas que vas a usar, es un estado de 3 quarks. Que sí, digamos, lo más sencillo es pensarlo como modelo quark. Es un ket de 3 quark. Así no es un modelo, nomás. Es que no hay función de onda del protón. O sea, que uno lo puede construir con su teoría y con su modelo, pero la teoría no nos dice cuál es la función de onda del protón. Es eso el punto. No la conocemos por la teoría. Un bonito lagrangiano, ¿no? No. Es que la teoría nos da el lagrangiano para los quarks y los gluones. De ahí, cómo pasar de esos a... No se entiende. No, si no sería fácil. ¿Más preguntas? Yo tengo una. En tus transparencias hablaste de una transición de fase, ¿no? De la transición de fase de grados de libertad de la QCD, de la transición de fase a la parte de los grados de libertad de la... De fase, no sé si pasa de fase, pero es algo parecido a una de fase, pero no está de verdad categorizada como... Pero a ciertas energías tienes quarks y a ciertas energías tienes neutrones, hadrones. Sí, se parece mucho a la transición de fase, sí. Es como una transición de fase. Sí. Más o menos. Sí, pero digo, todavía no Pero además gana masa, que es una cosa. digo, no hay diagrama como uno lo ve. Hay parámetros de orden ahí, ¿no? Que te Pues, miden, no. como que cuando pasas de una fase de grados de libertad con quarks a grados de libertad masivos, por ejemplo, ¿no? Forman condensados o forman... Sí, hay condensados también. Pero ese parámetro no existe tal como lo dices para ese caso. Creo que sí lo existe para el caso del plasma de quark y gluones, porque ahí pueden estudiar lo que decía, el deconfinamiento. Y ahí tienen el gamma de fase de QCD, así en la que se ven las fases, que es lo que intentan medir en ALICE, en el CERN. O sea que el problema al revés, es cómo se deconfina, en vez de cómo se confina, pero al final es casi igual. Sí tiene que haber en ese caso, pero cómo lo definen, no sé exactamente. Pero al nivel
distribuciones de patrones, pues no existe tal cosa. Porque en las ecuaciones sí, creo que sí es más o menos relevante lo de las ecuaciones de Schwinger-Dyson, ¿no? Sí. En esas ecuaciones de Schwinger-Dyson, pues básicamente se toman esta parte no perturbativa, ¿no? Es que en ese caso no es ni perturbativa ni perturbativa, tienen todos los órdenes. O sea que no hay desarrollo en Taylor como en lo que hacemos. Sí, así que es no perturbativo, sí que así. Y su enfoque es muy distinto a lo que se hace a nivel de PDFs. Pero ahí explica muy bien la masa, por ejemplo, de los neutrones, de los quarks de valencia, ¿no? Sí, ¿no? Depende de cómo hacen la truncación de la serie, depende de qué aproximación tienen, depende de qué kernel ponen. Es que hay un montón de incógnitas. Pues hay que poner una interacción, ¿no? Ahí ponen el kernel, que depende de tal y tal. ¿De dónde viene el kernel? Pues se lo inventan, intentas, pues así hay que hacer, ¿no? Es como los modelos, uno intenta y poco a poco pues van haciendo sus modelos, sin que no son modelos, pero tienen sus aproximaciones y así con algunas sí llegan a explicar algunas cosas. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, le agradecemos a Euro.